Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos los que se presentaron de manera virtual. Eh, un gusto. Romina dice que también se escucha bien. Bueno, un gusto a todos hasta el momento. Tenemos logueado 9 participantes. Está Ana, está Mariano, Ezequiel Zurita, Guido, Rashid, Romina, Ramiro y un Tengo Sueño. Bueno, buenas tardes a todos. Hacía mucho que no nos veíamos. Un poco la idea de hoy era no perder la clase de hoy. A pesar del paro de transporte, podemos avanzar, aunque sea un poquito con los contenidos. No es mucho lo que vamos a ver. Vamos a ver una introducción a lo que es gestión de riesgo y luego ustedes van a hacer un ejercicio. Esta conferencia está siendo grabada de tal forma de que luego si la quieren ver o se la quieren pasar a sus compañeros, también pueden hacerlo, ¿sí? Si alguno en algún momento desea interrumpir, puede activar su micrófono, ¿sí? Bueno, y hacer alguna pregunta, alguna consulta, ¿sí? También el chat lo tenemos abierto, así que por lo pronto, como para saber que los tengo a todos online, le pido que me confirmen de que están escuchando bien y que están recibiendo todo bien. Me confirman vía chat o activan el micrófono y me saludan. Bien, gracias Rayet. Bien Mariano, Romina, todo bien. Ok, bueno, perfecto de Ana y Ivana, buenísimo. Estamos entonces. Comenzamos con la presentación. Yo estimo que todos están viendo bien la presentación. Les compartí una presentación en PowerPoint, que es el mismo archivo que les subí en el aula virtual. ¿Sí? Hoy vamos a ver el tema que nos convoca, es gestión de riesgo. ¿Sí? Para esto, un pequeño resumen de la base de lo que ustedes deberían tener en las clases anteriores. ¿Sí? Y de ahí vamos a empezar a desarrollar el concepto. No nos vamos a demorar más de 10 o 15 minutos en presentar el concepto de gestión de riesgo y posteriormente ustedes van a hacer un ejercicio. Para esto, pensando en un resumen de la clase anterior, ¿sí? Ustedes deben haber visto ya dos grupos de procesos, ¿sí? Básicamente iniciación, ¿sí? Y también deben haber visto planificación. Entonces estaría bueno que entonces me cuenten qué procesos de grupo de iniciación vieron. A ver quién se anima a escribir algo. De iniciación, ¿o qué trabajaron? ¿Hay alguien activó el micrófono? A ver si me cuenta. Fue una pregunta entonces. ¿Qué procesos del grupo de iniciación trabajaron, conocen, vieron, etcétera? Ezequiel está escribiendo. Bien, ahí están llegando. Bien, acta de constitución, buenísimo. Acta de constitución fue uno de los procesos que vimos, ¿sí? Y el otro, registro de interesado. Bien, genial, Fiamma Agustina. Genial. Bien. Bueno, adentro del grupo de procesos de planificación, ¿qué hicieron? ¿Qué procesos trabajaron? Bien. Fiamma respondió a lo que es iniciación. Bien, ahí está. Romina dice la especificación de requerimiento, ¿sí? Ahí está. Alcance del proyecto, estructura de desglose de trabajo. Todo esto ya lo tendrían que haber tenido desarrollado ustedes para llegar a esta etapa. Desarrollar el cronograma, ¿sí? Presupuesto. ¿Ya trabajaron presupuesto o no? ¿Cómo le fue con presupuesto? ¿O queda para el segundo semestre eso? Negativo base. Bien, bueno, queda para más adelante. ¿Sí? Bien, todavía no. Entonces, finalmente lo que vamos a ver hoy es gestión de riesgo. Es uno de los tantos procesos que están adentro del área de planificación. Bien, ok. Bueno, ustedes sabían que hay una X cantidad de procesos adentro del PMI, esto lo vamos a pasar rápido, ¿sí? Estamos acá en la parte de planificación, ¿sí? El miércoles tienen que presentarlo, me dicen lo de la parte económica, ¿sí? Y acá el PMI define entonces, adentro del área de conocimiento de gestión de riesgo del proyecto,
Y adentro del grupo de proceso de planificación, lo que es planificar la gestión de riesgo, identificar los riesgos, realizar el análisis de los riesgos, ¿sí? Y planificar la respuesta al riesgo. Y eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Hecha esta introducción, ¿sí? Pasamos directamente a lo que es la planificación de la gestión de riesgo, ¿sí? Como siempre, bibliografía recomendada, bibliografía de base, hay un libro muy interesante que es La gestión de riesgos en el proyecto, ¿sí? Publicado en el año 2012 del PMP. Y también este libro que ustedes pueden acceder de manera gratuita para descargarlo, que publicamos con el ingeniero Manuel López. En el capítulo 5 se desarrolla todo el concepto de gestión de riesgo, ¿sí? Dicho eso, ¿sí? ¿Qué es un riesgo? A ver, ¿quién se anima? Activa el micrófono y lo dice o lo pone en el chat. ¿Qué es un riesgo? Sin que miren la presentación que ya se la mandé. La posibilidad de que exista un contratiempo, ya sea en el proyecto o en algo en especial, algo imprevisto sería. Bien, una posibilidad de un imprevisto, algo que pueda surgir, vemos como contratiempo. La definición dice que es un evento, una condición que es incierta. O sea, un riesgo por definición es algo incierto, algo que podría suceder o no, ¿sí? Pero que si se produce tiene un efecto positivo o negativo en los objetivos del proyecto. Generalmente nosotros analizamos riesgos que tienen efecto de manera negativa, algo que podría suceder o no. Yendo al ejemplo del Mundial de Fútbol, era un riesgo de que Croacia no podría ganar, pero era un evento que podría incierto, pero si se produce en este caso tenía un efecto negativo, ¿sí? Entonces, en todos los proyectos hay un conjunto de eventos, de cosas que pueden suceder o no, ¿sí? Y que probablemente tengan un efecto negativo en el proyecto, por lo cual un buen director de proyecto tiene que tomarse el tiempo de hacer el análisis de la gestión de riesgo, ¿sí? Hecha esa definición, sobre los objetivos del proyecto que impacta un riesgo, son los objetivos de costo, los objetivos de tiempo, los objetivos de alcance, los objetivos de calidad, ¿sí? Este triángulo que ustedes ya lo vienen viendo desde el primer día de clase, ¿sí? La calidad del proyecto está limitada por las modificaciones del tiempo, costo y alcance, ¿sí? Entonces hay riesgos que van a afectar el tiempo del proyecto, que no podamos llegar a tiempo. Hay riesgos que van a afectar el costo, que el proyecto termine saliendo más caro, o el alcance o la calidad misma del proyecto. Bien, por ejemplo, que no se adjudique el presupuesto para un proyecto en el tiempo pactado. Ese puede ser un riesgo concreto. Riesgo de un proyecto es igual a causa de fracasos potenciales. O sea, los riesgos pueden hacer que un proyecto termine fracasando. Por eso es todo un tema y adentro de la base de gestión de proyecto es uno de los temas prioritarios la gestión de riesgo. ¿Sí? Ahí Cristian está escribiendo algo. Bien, entonces básicamente nosotros tenemos que saber que si yo no me tomé el tiempo de analizar los riesgos de un proyecto, probablemente mi proyecto pueda llegar a fracasar si no hago algo con esos riesgos. Ya vamos a ver qué es lo que puede pasar, ¿sí? Bueno, acá poníamos una imagen de lo que era el proyecto casamiento, ¿no? Que lo habíamos trabajado en clase o lo hablamos con algunos los grupos de los alumnos, porque decíamos que el casamiento es un proyecto en sí, tiene un alcance, tiene un costo, tiene un tiempo, etcétera, etcétera. Cuando hablábamos en sí más que del casamiento de la boda, ¿sí? Bien, seguimos. Era una broma. Buenas tardes, Cristian, que se acaba de sumar. Un riesgo, ¿qué creen ustedes? ¿Puede tener más de una causa? ¿Un mismo riesgo puede tener más de una causa? Es una respuesta de sí o no. Sí, Bien, sí. Ezequiel dice que sí. Fiamma está escribiendo. A ver, Mariano también. Sí, bien. Acá un riesgo puede tener más de una causa. ¿Alguien me da un ejemplo de un riesgo que pueda tener más de una causa? Y el partido de Argentina, por ejemplo, Bien, el riesgo de perder podría haber sido, ¿cuáles podrían haber sido las causas? el director técnico, los Una mala jugadores, las plan, internas, una los mala periodistas. plan, bien, bien, una mala planificación del esquema táctico del director técnico, los jugadores que hayan estado cansados, un jugador que se haya lesionado, que Croacia haya jugado bien, ¿sí? Bien, bien. Bueno, básicamente este diagrama, para que no se olviden, de que un riesgo puede tener diferentes tipos de causas. Acá le causó gracia a Rajit el ejemplo del casamiento. Bueno, podríamos plantear, en este caso, el riesgo es de que el novio no llegue o la novia no llegue a tiempo al casamiento, ¿sí? Es un riesgo.
Las causas podría ser que la novia se arrepintió, o podría ser otra causa que el auto que la trasladaba a la novia se rompió. Podrían ser diferentes tipos de causas para un mismo riesgo. Entonces yo tengo que analizar cuáles son las causas para trabajar sobre eso, para tratar de mitigar ese riesgo. Ya vamos a ver más adelante cómo hacemos eso. ¿Sí? Bien, vamos bien hasta ahora y veo que van respondiendo, así que me quedo contento de que podemos avanzar. ¿Qué es la planificación de gestión de riesgo? Bueno, es básicamente el proceso por el cual se define cómo realizar las actividades de la gestión de riesgo. Ya vamos a ver cuáles son esas actividades. ¿Por qué es importante planificar los riesgos? ¿Sí? Básicamente para proporcionar los recursos y los tiempos suficientes para las actividades de gestión de riesgo. O sea, yo no me alcanza solamente con identificar los riesgos, sino tengo que hacer algo al respecto. Y ese hacer algo significa destinar recursos y tiempo suficiente para poder mitigar esos riesgos. ¿Sí? ¿Cuándo debe iniciarse la gestión de riesgo? No es que nosotros llegamos a este proceso, que es el proceso 8 o 9 que ustedes están viendo, y recién empezamos a trabajar los riesgos. Los riesgos deben comenzarse tan pronto como comienza el proyecto. Es probable que ustedes inclusive en la primera reunión con un potencial cliente o un inversor ya empiecen a identificar riesgos. Entonces les pregunto a ustedes acá, ¿quién de ustedes ya identificó algún riesgo en un proyecto? Un riesgo, un evento incierto que pueda afectar el cumplimiento de su proyecto. Y que me cuenten cuál es el riesgo que han identificado. A ver, silencio total. Un ejemplo, algunos creen que puede llegar a tener un problema de financiamiento, que no tenga todo el dinero disponible para realizar su proyecto. Algunos cree que va a tener problemas de tiempo, de estimación de tiempo, que hayan estimado mal, que no consigan los recursos. Ahí Ezequiel quería hablar. Y puede ser, por ejemplo, en el proyecto de nosotros de la municipalidad, que Sí, los fondos que se necesitan dependen del fondo que le destina eh, la municipalidad a tránsito, por ejemplo. Si ellos bien. no le dan el dinero, nosotros no podemos terminar de implementar el proyecto. Bien, y ahí hasta te diría que tenés dos riesgos. Uno es que estén disponibles el capital y el otro podría ser que el capital o el dinero esté disponible en el tiempo y forma que lo están necesitando. Eh, Bien, gracias, muy bueno el ejemplo. Cristian pone acá que puede ser que la app externa que tengamos que utilizar deje de operar. Bueno, entonces te estás vinculando con otro sistema y el otro sistema deja de funcionar y te afectó. Entonces, claro, hay que hacer algo con ese riesgo. Fiamma plantea, en nuestro caso tenemos unos recursos brindados por la IEEE, un riesgo sería que ellos no cumplan con eso. Tal cual. Bien, Cristian está preguntando, bueno, puede ser, Fiamma plantea placa y sensores. Bien. Bueno, en sí, es muy probable que usted antes de esta clase ya hayan identificado riesgos, algún evento incierto que pueda afectar el cumplimiento de los objetivos de su proyecto. Seguimos entonces. ¿Cómo incrementar la probabilidad de éxito de un proyecto? Y bueno, para eso estamos haciendo esto, ¿sí? Básicamente vamos a hacer un plan de gestión de riesgo para que tengamos mayor probabilidad de que sea exitoso nuestro proyecto. Acá poníamos un ejemplo en el cual hemos trabajado en la universidad. Hace algunos años la Defensoría del Pueblo nos llamó pidiendo que hagamos un desarrollo de un sistema electrónico de actuaciones. Actuaciones serían como los expedientes que se manejan en Defensoría del Pueblo. Y para eso, nosotros para identificar cómo trabajar en este proyecto, lo primero que hicimos fue hacer un análisis de la actual probabilidad de éxito del proyecto. Básicamente ellos hacían un seguimiento de los expedientes en papel y ahora se iba a informatizar eso, iba a tener un flujo, iba a haber un control, se iban a sacar estadísticas, etcétera, etcétera. Entonces hicimos un análisis de la actual probabilidad de éxito, después identificamos cuáles eran los obstáculos que iba a tener para poder cumplirse el proyecto y además también identificamos qué factores claves de éxito eran los que podían surgir. Y para eso básicamente lo que se hizo fue un plan de gestión de riesgo. ¿Sí? Entonces, nosotros si tenemos un plan de gestión de riesgo, aumenta la probabilidad de éxito de un proyecto. Si yo soy un inversor y me traen un proyecto de cualquiera de ustedes para evaluar, entre las diferentes cosas que le voy a pedir el plan de gestión de riesgo para saber cómo analizaron ustedes los riesgos. Y si tienen un buen plan de gestión de riesgo, probablemente tengan una mayor probabilidad de éxito del proyecto. Bien.
¿Qué se debe hacer en la planificación de gestión de riesgo? Bueno, se deben establecer básicamente una metodología para identificar los riesgos y gestionarlos. Tienen que haber responsables, tiene que haber una frecuencia de seguimiento, se los tienen que categorizar, se hace una definición de probabilidad de impacto, también una tolerancia, cuáles son los riesgos que se toleran y hasta dónde se toleran, y también un análisis de costos, ¿sí? Todo esto lo vamos a ver ahora nomás, ¿sí? Identificar, el segundo paso, hay que identificar los riesgos, ¿sí? Bueno, básicamente la identificación de los riesgos es el proceso por el cual se determinan los riesgos que se pueden afectar a un proyecto. ¿Quiénes pueden participar? Y bueno, diferentes roles y actores que están pasando o interesados del proyecto, ¿sí? Me interesa que pasemos un poquitito más, así tenemos el tiempo suficiente para trabajar. ¿Se identifican todos los riesgos del proyecto una sola vez? ¿Ustedes se sientan una sola vez, hicieron todo el plan de gestión de riesgo y ya están todos identificados los proyectos? Es una pregunta para una respuesta de sí o no. ¿Ustedes se sientan esta tarde y hacen todo el No, análisis? No, bien, bien, no. No, es un proceso iterativo, ¿sí? Debido a que a medida que se va avanzando en el proyecto se pueden encontrar o deducir nuevos riesgos. Tal cual, como dice Fiamma, porque a medida que vamos avanzando pueden surgir cosas nuevas. Bien, dicho esto, pasamos. ¿Los riesgos se eliminan? Es una pregunta de sí o no. ¿Ustedes hacen la mejor gestión de riesgo y que han eliminado todos los riesgos, ya no hay riesgo en su proyecto? Y esta casi le digo que es una pregunta de examen. Bien, ahí tengo sueño, ¿te podés identificar, por favor? ¿Quién sos? Tengo sueño, respondió rápido. Darío dice, puede ser. Bueno, la respuesta concreta es la que dice Ana, que pone, no, los riesgos no se eliminan, nunca se eliminan los riesgos. Ya vamos a ver qué es lo que pasa con los riesgos, ¿sí? Los riesgos están ahí, lo que podemos hacer es mitigarlos, podemos evitarlos, podemos transferir, pero los riesgos siguen estando ahí. Es una pregunta de examen. Bien, los riesgos no se eliminan, sino que se gestionan. Y ya vamos a ver qué es mitigar, qué es transferir, qué evitar o qué aceptar. Por ejemplo, un avión, ¿sí? ¿Alguno de ustedes ha viajado en avión alguna vez o últimamente? Ahí está, sí, 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 bien, genial. Bueno, les cuento acá, por ejemplo, le cargué esta estadística, el riesgo de mortalidad que tenemos para viajar en un avión. De todos los que viajaron la última vez, ¿alguno tiene miedo a volar? ¿Tiene miedo a volar en avión? Uy, qué suerte, Ezequiel no, no, no. Bueno, la mayoría no tiene. Bueno, buenos días, Mariano, sí. Bueno, igual que yo. Día Mariano y la vieja de Tengo Sueño, sí tienen miedo a volar. Bueno, yo también tengo miedo a volar, ¿sí? Dice que el 25% de la población tiene miedo a volar. Adentro de esto, por ejemplo, el riesgo de mortalidad en un avión. Esta estadística la saqué de un curso que estoy haciendo, ¿sí? Yo ahora tengo que volar todas las semanas, desde el norte a Buenos Aires. Bueno, ¿qué probabilidad tengo de morirme arriba de un avión? Entonces, básicamente, si tomo la media mundial, ¿sí? Yo, básicamente, esto se lo calcula de acuerdo a la cantidad de vuelos que se hacen diariamente y a la cantidad de accidentes que hay. En realidad se lo mide de manera anual, no diario. Entonces, tomando un valor promedio, ¿sí? El número de vuelos que debería tomar yo sería algo así como 3.1 millones de vuelos y en 8.500 años, si viviría 8.500 años, según el promedio, tendría la posibilidad de morirme adentro de un avión. Por lo cual es casi nulo, pero digamos que es casi nulo porque uno después ve la noticia y por ahí hay un avión que se cae. Estos son datos que se toman de acuerdo al promedio. ¿Qué es lo que se hace en la aviación? Se trabaja un montón en todos los riesgos que se pueden identificar a nivel infraestructura, es decir, a nivel lo que podría llegar a pasar en el avión, ¿sí? Se hace un análisis de todos los riesgos que podrían suceder a nivel humano, es decir, tanto el piloto como el copiloto o las personas que lo asesoran en los aeropuertos, qué es lo que a dónde se podrían equivocar ellos, qué riesgos podrían haber, y se trabaja un montón y lo que se hace es se reducen los riesgos y finalmente también los riesgos que podrían llegar a suceder por algún incidente meteorológico.
En base a todo esto, se analizan todos los riesgos y se hacen planes de contingencia. Cosas que un avión por ahí tiene, no sé, el sistema hidráulico 2 o 3 veces replicado. Es decir, si se rompe uno, funciona otro y así sucesivamente. Un avión, si el motor, si los 2 motores o los 3 motores que lleva dejaran de funcionar, puede planear hasta 150 kilómetros tranquilamente. Entonces, hay un montón de cosas que se hacen como contingencia a los riesgos que pueden llegar a suceder. Y eso hace que hoy el avión sea el medio de transporte más seguro del mundo, ¿sí? Bien. Entonces, lo que me interesaba que le quede ahí es que los riesgos de que se caiga un avión no se eliminan. Existe la posibilidad, nada más que esa posibilidad cada vez mucho más baja. Ese riesgo no se eliminó, se bajó la probabilidad de que ocurra, ¿sí? Categoría de los riesgos. Cuando ustedes empiecen a trabajar en la gestión de riesgo, los riesgos tienen como diferentes tipos de categorías. Riesgos técnicos, riesgos que están relacionados a los requisitos, que hayan definido mal sus requisitos o los requisitos de su proyecto, que hayan definido mal la tecnología o que la tecnología con la cual están trabajando tenga algún problema. Bueno, riesgo de calidad, de rendimiento, ¿sí? Ejemplo de riesgos que se pueden identificar con la categoría técnica, funcionalidades mal definidas, ¿sí? Hay riesgos que son externos, ¿sí? Su compañera, creo que nombraron 2 ejemplos de un riesgo externo debido a un subcontratista o un proveedor, ¿sí? El mercado también puede hacer que cambie las condiciones. Por ejemplo, desde que ustedes comenzaron las clases hasta ahora, el dólar ha subido casi un 25, un 30%. Eso probablemente quizás en alguno de los proyectos afectó, porque tenían que comprar algún recurso que esté en dólar. Bueno, el mercado cambió y podría haber cambiado el proyecto, ¿sí? Bien. También hay riesgos propio de la misma organización, ¿sí? Y también hay riesgo de lo que es la gestión y dirección de proyectos, ¿sí? Bien. Llegamos al paso número 3, ya que nos queda un poquitito de tiempo de lo que sería la teoría, y de ahí es importante que ustedes empiecen a trabajar, ¿sí? Hay que hacer un análisis de los riesgos. O sea, paso número 1, identificar los riesgos. Paso número 2, analizar los riesgos. Entonces, una vez que yo identifique los riesgos, de alguna forma tengo que analizarlos, ¿sí? Y vamos con un ejemplo. Vamos a avanzar esto y de ahí vamos a parar, así ustedes pueden hacer un ejercicio, ¿sí? Tengo identificado un riesgo, ¿sí? Ese riesgo podría ser, ¿se puede apreciar la imagen? ¿Qué sería la imagen? A ver si la identifican. ¿Quién me cuenta? Un trueno, bien. Un trueno, vamos a decir que hay un rayo en concreto, posterior al trueno, ¿sí? Que está cayendo sobre un edificio, ¿sí? Entonces habría un riesgo, ¿sí? Hoy podría ser que, no sé, a donde yo estoy acá físicamente dando esta conferencia, caiga un rayo, ¿sí? Es un riesgo, ¿sí? Ese riesgo tiene una probabilidad inherente, ¿sí? O sea, hay una probabilidad. ¿Qué probabilidad creen de que me caiga un rayo ahora acá encima? ¿Será una probabilidad alta, media o baja? O muy baja. Bien, muy baja. Bien, baja, muy baja. ¿Sí? Ahora, ese mismo riesgo, además de una probabilidad, tiene un impacto. ¿Sí? El impacto es qué es lo que sucede cuando sucede ese riesgo. Entonces, si me cae un rayo en la cabeza, el impacto con respecto al objetivo de esta conferencia es que se termine acá nomás, digamos, porque me morí, ¿sí? Entonces, ¿el impacto qué sería? ¿Alto, bajo o medio? Bien, entonces, el riesgo identificado de que me caiga un rayo tiene una probabilidad de ocurrencia muy baja y tiene un impacto muy alto, ¿sí? Podríamos sacar esa conclusión. Básicamente, la primera parte del ejercicio queremos que ustedes identifiquen los riesgos y que rápidamente lo empiecen a clasificar. Bien, ese riesgo genera una exposición inherente, es decir, si yo hago algo al respecto, me genera una exposición. Vamos para completar el ejemplo. Yo, para que no me caiga el rayo, puedo aplicar un control concreto, que lo puedo hacer, puedo poner un pararrayo, ¿sí? Ahí aparece la imagen, aparece un pararrayo, un cable, ¿sí? Yo aplico ese control, ¿sí? Y a partir de eso, ¿sí? Ya existe una probabilidad residual y un impacto residual. Entonces, habíamos dicho que los riesgos no se eliminan, ¿sí? Sino que
básicamente se aplican controles y lo que hace es se reduce ese riesgo. Entonces la probabilidad puede ser un poco más baja. Darío dice que no se ve nada. ¿El resto ve o no? Para identificar. Ezequiel dice que sí, Rajit dice que sí, Lucas Palavecino no, Melissa no, Spinelli Ramiro dice que sí, sí se ve. Oh, hay unos cuantos que no y hay otro que sí. Bueno, hagamos una cosa. Esta presentación está subida en el aula virtual, ¿sí? Los que no la pueden ver, la pueden bajar de ahí y la pueden ir corriendo como fiamma. Y vamos a hacer, bien, habría que ver si es la conexión de ustedes, el problema que reporta ha caído o si es de todo. Por lo pronto hay un grupo que sí ve, el resto tiene el material para seguirlo. Luego vamos a parar y de ahí vamos a seguir a ver si se pueden reconectar. Termino esta parte, ¿sí? Y paramos. Bien, esa probabilidad de ese impacto residual genera una exposición residual, ¿sí? Bien. Quiero mostrarle esta tabla. Bien, ahí Ezequiel lo está asesorando al resto. Sí, bien. Vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Yo le doy ahora la consigna de que ustedes identifiquen 3 riesgos y que lo clasifiquen. Mientras, el resto puede reajustar para ver la presentación de manera correcta, ¿sí? Para eso les voy a compartir un archivo acá en el cual pueden trabajar. Es un archivo Excel, ¿sí? En el cual pueden identificar 3 riesgos y clasificarlos, ¿sí? Y a partir de eso obtener un valor. ¿Estamos? Bien, la consigna es identificar 3 riesgos y clasificarlos. Bueno, vamos a continuar entonces con la clase y reanudamos la grabación. Entonces, básicamente lo que tenían que hacer ustedes era identificar 3 riesgos. ¿Quién me comenta alguno de los riesgos que haya identificado ahora? Y posteriormente lo teníamos que clasificar. Lourdes Rubio. Lourdes, ¿de dónde estás conectada? ¿De qué hemisferio? Bien. Bien, ok. Ezequiel puso un ejemplo de un riesgo que era que haya un cambio de jefe de compra en la municipalidad, ¿sí? Bueno, habría que ver en el contexto de su proyecto, pareciera ser que tiene un impacto alto, habría que ver qué probabilidad hay, cada cuánto cambian los jefes de compra o si el próximo jefe de compra está próximo a jubilarse o no, qué probabilidad de ocurrencia hay de que suceda ese, ese riesgo. Romina puso negación del personal a utilizar la aplicación móvil. Ok, bien, tomamos el ejemplo de Romina. Entonces ellos están desarrollando una aplicación móvil y pareciera ser que ¿el personal de dónde sería, Romina? ¿Quién es tu cliente? Ese personal no quisiera o no desearía o se negaría a utilizar la aplicación móvil, ¿sí? De la Municipalidad de Concepción. Entonces, probablemente ese riesgo, ¿sí? De que la gente se niegue, o la gente o el personal se niegue a utilizar la aplicación móvil, tendría un impacto alto, ¿sí? Entonces, si vemos esta tablita, si le damos un valor de 4, un impacto alto, estaría adentro de lo que sería la cuarta columna. Y una probabilidad de ocurrencia, bueno, muy probable, quizá podríamos decir una probabilidad alta de que se niegue. Entonces, si le ponemos al riesgo de Romina, ¿sí? Al que identificó Romina, la negación del personal a utilizar la aplicación móvil, una probabilidad 4 y un impacto de 4, ¿sí?
¿Cómo sería ese riesgo? ¿Sería aceptable? ¿Sería aceptable con atención o inaceptable? Es inaceptable. Bien. En este gráfico nosotros lo podemos tomar a modo de ejemplo, ¿sí? Este es un gráfico que lo tomamos del libro que publicamos con el ingeniero Manuel López, pero es solamente un ejemplo. Es decir, para nosotros esto es una clasificación. Para ustedes tranquilamente podrían poner más cuadrado en rojo, más verde o menos amarillo, ¿sí? No necesariamente lo tienen que tomar como tal, ¿sí? Entonces, si avanzamos con el ejemplo, ¿sí? En este caso, ahí está. El ejemplo de que haya una estimación incorrecta en los tiempos, ¿sí? Ahora ya estamos en la diapositiva 25, ¿sí? Es muy probable que este riesgo suceda en la mayoría de los proyectos de ustedes, porque algunos están desarrollando un proyecto por primera, por segunda, por tercera vez, ¿sí? Y quizás los proyectos de las categorías que están desarrollando ustedes, un alto impacto social, con alta innovación, haya cosas que estén mal estimadas, ¿sí? Eh, Adentro de eso, la estimación incorrecta de los tiempos es un riesgo que viene casi siempre en la mayoría de los proyectos, ¿sí? De proyectos de la materia proyecto final. Bien, una probabilidad muy alta, ¿sí? De que suceda, ¿sí? Un impacto, podemos decir medio, no termina de afectar totalmente al proyecto, pero sí afecta bastante, ¿sí? Entonces, si lo clasificamos, podemos ver que estamos o se convierte en un riesgo que es inaceptable para nosotros, ¿sí? Si vemos el cuadro anterior, que acá está ilustrado en la imagen y está marcado, da una exposición inherente media altas con un valor de 3,8 y se lo considera inaceptable ese riesgo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos hacer alguna acción de contingencia para que la estimación no sea incorrecta de los tiempos. Lo que hacemos es incorporamos a especialistas en el proyecto. Lo que se hace, se aplica un control, ¿sí? Ahora, incorporar un especialista en el proyecto no va a salir un poquito más caro. Le vamos a tener que pagar a ese especialista. Entonces, esa acción concreta que estamos haciendo tiene un costo. Probablemente también no sea un costo económico, sino también sea en tiempo, ¿sí? Lo que hace eso es generar una probabilidad residual. Entonces, si nosotros hacemos una estimación, el riesgo de la estimación incorrecta de los tiempos, si yo incorporo un especialista, bajé bastante la probabilidad. Ahora la probabilidad residual es baja, a 2. La que teníamos en 5, si pongo un especialista, baja a 2, ¿sí? Y el impacto sigue siendo el mismo. Pero ahora en la clasificación ya pasa a ser un riesgo aceptable. ¿Estamos hasta acá? Entonces, en el Excel, y acá le voy a compartir mi pantalla, compartir su escritorio acá. Bien, voy a compartir mi escritorio, ¿sí? Ahora ustedes deben estar viendo mi escritorio, me confirman que sí, deberían estar viendo el Excel. Oh, no. A ver si se carga. Ahí se está cargando. Bien, lo que voy a desarrollar ahora es el Excel. Vamos a ver si se termina de cargar. Bien, ahora sí, acá me marca Skype que ya deberían ver mi escritorio. Bien, ahí está. Ahí me dice, bien, genial. Entonces, ahora les voy a mostrar este Excel que es el que le compartí con ustedes, ¿sí? Básicamente es una documentación que sirve para registrar los riesgos, ¿sí? Este, mm, esta información ya la vienen cargando ustedes, una identificación del proyecto, un código del documento si hace falta, un director del proyecto y la fecha en el cual se hace la identificación de los riesgos, ¿sí? Bueno, se le pone un ID a cada uno de los riesgos para después hacerle un seguimiento, ¿sí? Esto, número de DT, que era una pregunta que hacía creo que Mariano hace rato. Sí, acá se pone el número de paquete, ¿sí? Identificado en la estructura de desglose de trabajo. A modo de ejemplo, pongo cualquier cosa, puede ser el paquete 1.2, ¿sí? ¿Sí? Con esto lo que hacemos es vinculamos a un riesgo con la estructura de desglose de trabajo. Ponemos la descripción de riesgo. Entonces lo que voy a hacer yo aquí. Una consulta. Sí, 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 En sí. idea de proyecto, ¿qué ponemos?
Bueno, yo creía que esto ya lo habían visto anteriormente. ID de proyecto es un valor que identifica a tu proyecto. Vos en los documentos anteriores quizás venías poniendo nombre de proyecto o ID de proyecto. No hace tanto a la esencia de lo que estamos viendo hoy. Es una forma en la cual vos clasificás tu proyecto. ¿Se entiende? Listo. Bien, vamos a copiar el ejemplo de Romina, ¿sí? Entonces vamos a poner acá la negación del personal a utilizar la aplicación móvil. Entonces lo que hacemos es una clasificación, probabilidad de ocurrencia, no sé qué puedo hacer, le pongamos media, impacto, le pongamos alto. Entonces si esto es medio y esto es alto, si volvemos a la presentación, ¿cómo me daría? A ver si me ayudan ustedes. ¿Sí? Si el riesgo tiene una probabilidad de ocurrencia media y un impacto alto, ¿cómo sería la calificación? ¿Aceptable, aceptable con atención o inaceptable? Inaceptable. Inaceptable. Bien, ok. Bueno, vieron que es bastante fácil, ¿no? O sea, identifico el riesgo, por lo menos la identificación es fácil, y de ahí lo clasifico, ¿sí? Ahora, ustedes me podrían decir, bueno, este campo de clasificación se debería calcular automáticamente con los otros dos valores. Sí, sería bueno. A modo de ejercicio, preferimos dejarlo así, cosa que ustedes hagan el trabajo de ir a ver la tabla y de ahí clasificarlo, ¿sí? Entonces, lo que tienen que hacer ahora es identificar tres riesgos y clasificarlos. Solo eso. ¿Estamos? Bien. ¿Tienen alguna duda con respecto al Excel? Así podemos seguir avanzando con la clase, ya nos queda muy poquito. Bueno, si no tienen duda, No, en el Excel no era inaceptable, era aceptable con atención. bien, era aceptable con atención. Eso nos va a dar pie para ver, continuar con la presentación. Ahora, ahí se va a cargar la presentación y vamos a ver qué es lo que hacemos en cada uno de los casos. Ahí se está cargando la presentación. Todos pudieron identificar y clasificar al menos tres riesgos. Si ponen un sit en el chat, sirve como respuesta. Vuelvo con la pregunta. ¿Todos han podido identificar al menos tres riesgos y clasificarlo? Puede ser respuesta sí o no. Profe, si estamos escribiendo en el chat, capaz que usted está muy arriba. Ah, sí, gracias. Eso pasó porque... Sí, 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 tenés razón. Me fui a buscar el comentario y quedé arriba. Bien, sí, hay un montón de sí. Bueno, bárbaro. Gracias. Ahí está. Bien. A ver, bien, gracias. Me, me están diciendo que se hicieron consultas sobre el... Dice, hay una consulta, dice, en la parte de la EDT solamente son riesgos de paquete o cualquiera. Bueno, puede ser, en realidad son riesgos del proyecto. Lo que hacemos es vincularlo con un paquete para identificarlo en qué parte podría llegar a suceder el riesgo en sí. No,
en esta parte de gestión de proyectos no busquen ajustarse directamente a todo lo que hay. A ver, podría ser que usted identifique un proyecto o un riesgo que sea general de todo el proyecto y no en particular de un paquete. Y bueno, no le ponen un valor al paquete y listo, no hay tanto problema por eso. La idea es vincularlo a cada uno de los paquetes, pero si es un riesgo en general del proyecto, no le ponen un valor ahí en el Excel. ¿Sí? Bien. Ahora están viendo la presentación. Ya la estoy cargando de nuevo. Vamos a tratar de terminar la clase virtual, por así decirlo, y posteriormente yo me voy a quedar un ratito más conectado para para sacar algunas dudas puntuales. Es decir, si alguno se queda con dudas, no se preocupen, que podemos repasar antes que termine la clase. Bien, habíamos visto esto. Habíamos visto la clasificación y habíamos visto un ejemplo. Dicho esto, ¿sí? Lo que nos queda ver es planificar la respuesta de los riesgos. Es decir, yo identifiqué los riesgos, ¿sí? Luego los analicé. Ahora, ¿qué hago con ese riesgo? Bueno, una vez que están clasificados, no, Guido, está la presentación. Fíjate en todo caso si puedes salir y volver a entrar. Una vez que los riesgos están clasificados, ¿sí? Los riesgos pueden ser inaceptables, como vimos, ¿sí? Pueden ser aceptables con atención, como el ejemplo que habíamos visto con Ezequiel. Dice que se cayó también. ¿Al resto también se le cayó la presentación? Me está demorando, profe. Bien, ahí dice que yo sí veo, hay varios que sí están viendo. Bueno, los que no vieron, les pido que salgan y vuelvan a entrar y... Ahí se me cayó a mí también. Bien. La verdad, ¿no? Ahí está. Bueno, ahí se cargó de nuevo. El que está viendo la serie que... Sí, eso, gracias. Que apague el micrófono, así podemos seguir dando la clase. Le pedimos a todos que silencien su micrófono. Perdón, en la novela. Bien. Gracias. Bien. Bueno, los riesgos en sí pueden ser inaceptables, pueden ser aceptables con atención, ¿sí? O finalmente pueden ser aceptables. Ante eso, ante lo inaceptable, yo sí o sí tengo que armar un plan de respuesta. Algo tengo que hacer, ¿sí? Como gestor del proyecto tengo que armar un plan de respuesta ante ese riesgo, ¿sí? Y lo que logro con eso, con ese plan de respuesta, es reducir el impacto o la probabilidad. Como habíamos visto en el ejemplo, lo que podemos trabajar es reducir el impacto o la probabilidad. En el caso de que me caiga un rayo, las probabilidades son siempre las mismas, no las estoy reduciendo. Lo que con un pararrayo arriba de mi casa, lo que puedo hacer es reducir el impacto. Bien. Los aceptables con atención se los trabaja como los riesgos residuales y los aceptables igual. Lo que a mí me interesa y que a ustedes les quede de la clase de hoy es que los riesgos son eventos inciertos que pueden suceder o no y afectan al cumplimiento de los objetivos de un proyecto. A esos riesgos sí o sí hay que analizarlos previamente y a partir del análisis hay que planificar una respuesta, ¿sí? Un poco era lo que queríamos que se trabaje hoy, que se vea hoy, ¿sí? Yo le agradezco a todos la paciencia, ¿sí? Y era un poco los contenidos hasta donde queríamos llegar hoy, ¿sí? Queda entonces como tarea realizar la gestión de riesgo de sus proyectos. Pueden bajar la plantilla que está en el aula virtual también para empezar a trabajar y me quedo yo un ratito más a modo de consulta, ¿sí?
Toda esta clase ha sido grabada, por lo cual podrán acceder, le vamos a publicar el link y lo van a poder ver, ¿sí? Con esto estaríamos terminando la videoconferencia masiva.